Romanos capítulo 2, verso 4 tiene una súper promesa de Dios para vencer. Dice la palabra en esta porción bíblica: o menospreciáis las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Bueno, les habla Rocío Figueroa. Acompáñenme en este estudio de esta súper promesa de Dios para vencer. Vamos a analizar esta porción bíblica y en esta porción bíblica encontramos dos palabras las cuales nosotros necesitamos definir claramente para que nosotros podamos entender esa calidad de promesa que hay aquí en esta porción. Las dos palabras son benignidad y arrepentimiento. Si nosotros miramos la palabra benignidad, si vamos al latín, nos va a decir que se divide en dos palabras: bene, que es bueno, y genus, que es nacido para ser bueno o con el propósito de ser bueno o con fue concebido para ser bueno. Entonces, pero como estamos hablando del griego, porque esa porción bíblica está en el libro de Romanos, en el capítulo 2, entonces tendríamos que mirar la raíz de la palabra que fue traducida del griego al español para que nos diga exactamente de qué se trata. Y eso es muy gracioso. Cuando usted trata de ir a buscar la raíz de las palabras, usted se da cuenta que le dice, por ejemplo, en este caso, me dice, bueno, esta palabra fue traducida de la palabra en griego que es gerestotes, que es la referencia 5544. Pero a la vez esta viene de una referencia del 5543, que es gerestos, y esta a su vez viene de una referencia que es la 5530, que es jeromaía. Y esta a la vez viene de una referencia 5495, que es geir, y a la vez esta geir viene de otras dos referencias, que es la 5494, que es Heimon, y además de la 5490, que es Jasma. Entonces dice, bueno, en últimas, ¿cuál es la raíz de esta palabra? Vamos a ponerlo de una manera fácil. Para empezar, benignidad, voy a ir desde la más profunda raíz hacia arriba, para que nosotros veamos lo que significa esta palabra benignidad. Desde la más profunda raíz es abrir la boca para bien. Siempre que usted abre la boca, yo tengo un dicho, si no tiene nada bueno que decir, no diga nada. Entonces, ¿cómo va a abrir usted su boca? Usted tiene que abrir su boca con bondad. Lo otro es que usted va a derramar como si fuera una lluvia, como si usted fuera un canal. Acuérdate, esto tiene dos dimensiones: lo que es Dios para nosotros y lo que nosotros tenemos que ser para los hombres. Entonces, por eso yo a veces digo usted, porque para mí la Biblia tiene que ser aplicable a mi vida. Si no es aplicable a mi vida, no tiene mucha efectividad. Entonces, ya dije que Dios abre la boca en bien siempre para nosotros, pero nosotros tenemos que abrir la boca en bien para los demás. Ahora bien, Dios derrama sobre nosotros bendiciones, nosotros tenemos que ser un derramar de bendiciones para los demás. Dios es un canal de bendición para nosotros, nosotros tenemos que ser un canal de bendición para los demás. Ser una lluvia de bendición para los demás. Nosotros tenemos que comportarnos como Dios se comporta con nosotros. Él es como una cavidad para nosotros agarrarnos, como cuando usted busca algo en lo que se puede agarrar. Bueno, los demás deben vernos a nosotros como algo en lo que se pueden agarrar, como una mano que los va a fortalecer, como un instrumento. Eso es lo que significa esa palabra benignidad, pero además de eso significa saber tocar a alguien con bien. Que cuando usted hace un toque con una persona, no hace un toque para hacerle mal, sino que siempre lo hace para bien. Que usted le presta a esa persona, que usted procura su bien, que usted trata a esa persona adecuadamente, que usted es de uso de benignidad para esa persona, que usted no solamente le da, sino que usted es de provecho para esa persona, que usted le da oráculo, dice en la raíz 5530, que es jeromaía. Esta dice que usted es un oráculo. Acuérdense que la palabra oráculo es un mensaje dado por Dios, es como la respuesta cuando alguien está buscando un mensaje de parte de Dios y usted llega como esa respuesta. Bueno, porque la forma como usted actúa, la forma como usted habla, la forma como usted piensa, la forma como usted se mueve puede ser una respuesta de Dios a la vida de una persona. Entonces usted da ese mensaje de parte de Dios, usted provee lo que es necesario. Eso es la bondad. Si usted es un proveedor, nosotros no estar pensando todo el tiempo que alguien me dé y me dé, sino que nosotros podemos dar, que hay en nosotros bondad, que nosotros somos lo mejor para las otras personas, que nosotros podemos ser empleados de una forma útil para la otra persona. No solamente útil en lo moral, pero también útil en la forma, en nuestro carácter, en la excelencia que nosotros tenemos. Todo esto es Dios para nosotros, pero nosotros seamos llamados a ser para los demás. Ese es el punto. Nosotros somos un reflejo de Dios aquí en la tierra. Nosotros somos el cuerpo de Dios. Entonces,
la forma como es el carácter de Dios, el alma de Dios, su mente, emociones y voluntad, el espíritu de Dios, la cabeza de esta alma y de este espíritu que es el Señor Yeshua, y nosotros que somos el cuerpo de Dios, pues bueno, todos tenemos que estar en la misma sintonía. Dios tiene una benignidad que guía al arrepentimiento de todos nosotros, y a la vez nosotros tenemos que tener una benignidad que haga que sean guiados todos los demás al arrepentimiento. Ahora bien, la otra palabra que nosotros tenemos que definir, pero antes de eso, eso es todo según el griego, pero si nosotros vamos a buscar según el hebreo, entonces nosotros sabemos, es decir, buscando en el diccionario, la referencia estaría en la palabra 26:17, que es Gesed, y esa palabra significa piedad, agradecido, consolar, favor, dar gloria, hacer merecer a alguien algo que no merece, pero uno hace que merezca esa cosa. Es amor, es benevolencia, es ser agradecido, es ser clemente. Así que todas estas cosas encierran la palabra benignidad. Ahora vamos con la siguiente palabra, arrepentimiento. El arrepentimiento es todo un proceso. Nosotros no podemos decir, me arrepentí y listo, estuvo. No, el arrepentimiento es todo un proceso. Y en este proceso, digamos que el arrepentimiento tiene un prerequisito antes de empezar ese proceso. Y el primer prerequisito es reconocer la falta. Dice la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 16, en el verso 7 y 8, dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Y, dice, y el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuese, Él vendrá, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es importantísimo, porque cuando el Espíritu es el que nos convence a nosotros de pecado, pero cuando usted busca la palabra pecado, usted va a la raíz de esa palabra pecado. Dice, está en la referencia 266, Hamaratía. Y esta referencia de pecado dice que tiene otra raíz en la palabra, que es la 264, que es haramtano. Y cuando usted mira la raíz de esta palabra, a su vez, que está en la 3313, resulta que el significado en sí de la palabra pecado, la raíz misma de la palabra pecado, es errar en el blanco y por lo tanto no disfrutar de su premio. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, pues se está refiriendo a lo que dice el Antiguo Testamento cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto y entonces los reunió a todos y les dijo, bueno, aquí están todas las bendiciones y aquí están las maldiciones. Si ustedes hacen esto, van a tener las bendiciones, y si ustedes hacen esto, van a tener las maldiciones, porque lo que el Señor estaba diciéndoles es, venga, yo les enseño cómo funciona todo el mundo universal y espiritual. Si ustedes hacen las cosas como yo les estoy diciendo, ustedes van a disfrutar de todas las bendiciones. Pero si ustedes no hacen las cosas de esa manera, sino que los hacen por este lado, ustedes lo que van a disfrutar es de maldiciones. Bueno, no creo que nadie disfrute las maldiciones, es decir, van a tener maldiciones. Entonces, cuando nosotros vemos este Juan capítulo 16, versos 7 y 8, cuando el Señor dice, es conviene que yo me vaya porque va a venir el Espíritu. Cuando yo me vaya, yo les envío el Espíritu, y cuando venga el Espíritu les va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el pecado en sí es haber errado en el blanco, por lo tanto no estar disfrutando de lo que Dios quería para nosotros, que eran bendiciones. Si nosotros estamos teniendo problemas familiares, problemas financieros, problemas con nuestros hijos, problemas en cualquier área de nuestra vida, es porque nosotros erramos en el blanco. Nosotros no hemos hecho las cosas como nosotros teníamos que haberlas hecho, y por no haberlas hecho, en vez de estar en el reino de la bendición, estamos en el reino de la maldición. Estamos viviendo las cosas que no era la voluntad de Dios que nosotros viviéramos. Y esto es importante porque la voluntad de Dios es perfecta, buena, santa, agradable y no añade dolor. Ahora bien, entonces, estando en este marco, lo primero, el prerequisito para el arrepentimiento es reconocer la falta, reconocer que hemos fallado en vivir en el modo de bendición. Ahora bien, lo siguiente, entonces, ahorita sí empieza el arrepentimiento. Y cuando nosotros vemos el arrepentimiento, es muy importante. Miremos, por ejemplo, una porción bíblica en el libro de Proverbios, capítulo 28, en el verso 13, dice la palabra, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Allí empieza, es decir, el arrepentimiento es el proceso en el que uno no encubre, sino que uno saca a la luz eso, y no solamente eso, sino que lo confiesa y se aparta de ese pecado, de esa forma vana que nos lleva a maldición y no nos lleva a bendición.
Y aquí podríamos nosotros hacer referencia a lo que dice el libro de Lucas en el capítulo 11, en el verso 18, cuando el hijo pródigo ve que está viviendo una vida terrible, una vida de maldición y no una vida de bendición. Y él dice, me levantaré, iré a mi padre. Es decir, ahí está el arrepentimiento. Es, me cansé de vivir en una vida de maldición y yo quiero retornar a la casa de mi padre donde hay una vida de bendición. De eso se trata el arrepentimiento. Es retornar al hogar, es retornar al principio de nosotros. Nosotros no podemos perder de la claridad de saber que nosotros somos un alma y un espíritu en un cuerpo que es un estuche, ese estuche llamado cuerpo, eso es lo que somos nosotros. Y nuestra alma y nuestro espíritu vienen del Padre que nos lo dio. Así que nosotros necesitamos retornar al Padre, retornar al principio, retornar a las leyes de Él, retornar a la forma del reino de los cielos y no a la forma del reino del mundo, porque el reino del mundo lo único que nos produce a nosotros es maldición. Así que aquí el arrepentimiento es una tristeza por haber fallado al Padre y a su obra, porque a la vez que nosotros fallamos a todas las demás personas, nosotros estamos fallando al Padre porque estamos fallando a la obra del Padre. Ahora bien, en esto valdría que nosotros mencionáramos lo que dice 2 Corintios capítulo 7, verso 10. Dice, porque la tristeza de Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo lo que produce es muerte. Entonces, cuando la gente está triste y me quiero cortar las venas, me quiero morir, está con un arrepentimiento o una tristeza que es del mundo, que no procede de Dios. Pero el que procede de Dios, toda esa tristeza que procede de Dios nos hace que nosotros retornemos al Padre, que nosotros nos arrepintamos para ir al Padre y allí vamos a alcanzar la salvación. No solamente la salvación de nuestra alma, cuando no estamos hablando de la salvación de nuestro matrimonio, estamos hablando de la salvación de la relación con nuestros hijos, estamos hablando de la salvación financiera, estamos hablando de la salvación en todas las áreas de nuestra vida. Así que allí es donde estamos realmente en un modo arrepentimiento. Ahora bien, dije que era un proceso, entonces es reconocer la falta, arrepentimiento y después la confesión del pecado, porque yo me arrepiento de eso, ahorita lo voy a confesar. Confeso delante del Padre, pero también confieso a esas personas que yo les he fallado, porque acuerde que esto es una tristeza por haber fallado al Padre y a su obra, a cada persona con la que nosotros hemos afectado para mal. Entonces nosotros necesitamos ir a confesar ese pecado. Y dice la palabra en el libro de Primera de Juan en capítulo 1 en el verso 9, y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que hay que confesar el pecado, es la mejor manera, porque Él nos va a perdonar y al perdonarnos nos va a limpiar y nos va a apartar de toda esa situación de pecado, y la consecuencia del pecado pues es vivir en un mundo de maldición y nos lleva al otro lado, al mundo de la bendición. Ahora bien, después de esto, acuérdese que estamos hablando de ese proceso. El proceso es que usted reconoce la falta, después usted se arrepiente, y después de que usted se arrepiente, usted confiesa el pecado, confiesa el que usted falló en el blanco, que usted es parte de no tener el matrimonio que debiera tener, que usted es parte de no tener las finanzas que debiera tener. Y después de eso, entonces usted necesita hacer reparación. Y la reparación lo va a llevar a una reconciliación. Entonces, ¿cómo yo reparo? Si yo hablé mal de alguien, pues yo tengo que reparar. Ahorita voy a empezar a hablar bien y decir que realmente la falla era mía. Si yo le robé algo a alguien, pues yo se lo tengo que devolver. Si yo le robé la honra, el honor, lo que fuera, la gloria, pues yo tengo que devolver ese tipo de cosas que yo quité en algún momento. Y después de eso, entonces voy a llegar a una reconciliación con la obra de Dios y también una reconciliación de Dios con Dios para mi vida. Como dice la palabra en el libro de Hechos, en el capítulo 26, en el verso 20, dice, arrepentidos y vuélvasen hacia Dios, haciendo obras dignas de conversión. Es decir, nos hemos convertido del mal al bien, de la maldición a la bendición, al plan que Dios tiene para nuestra vida. Bueno, eso es así, digamos, el esbozo grande de estas dos definiciones. ¡Wow! ¡Qué profundo! Solamente con una porción que nos está diciendo que si ignoramos que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es una bendición grandísima, porque es la posibilidad de volver nuevamente al Padre, volver a nuestro principio. Si miramos el marco donde está esta porción bíblica, que es en el libro de Romanos, miramos que ¿de dónde viene esto? Esto viene que primero estaba hablando Pablo acerca de la culpabilidad del hombre. Entonces empieza a hacer todo un esbozo
primero con los pecados que digamos que en este tiempo nosotros consideraríamos los peores pecados. Me imagino que en esa época también, porque dice, los hombres aún deshonran sus propios cuerpos haciendo cosas que no convienen, una mente reprobada. Y bueno, parece que, wow, eso es tenaz. ¿Quién hace ese tipo de cosas? Pero termina poniéndonos a todos en el misma barca y entonces está diciendo que todos ellos, los que hacen eso, y los que tienen envidia, avaricia, maldad, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores. ¿Cuántas veces nosotros murmuramos por cualquier cosa? Oh, esta cosa, esta persona, esta situación, este gobierno. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Aborrecer a Dios no escoge a Dios, sino que escoge cualquier otra cosa. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres. Nos puso a todos en el mismo barco. Dice, todos estos son dignos de muerte. Y después dice, y pensáis esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, que dice, y pensáis esto, oh hombres, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. En otras palabras, en todo lo que nosotros juzgamos a otros, nosotros nos condenamos, lo había dicho antes aquí. Si yo juzgo a cualquier persona porque parece que su pecado está acá de grande, yo ya me estoy condenando a mí. Y entonces aquí es donde entra esa porción. ¿Ustedes están menospreciando la benignidad de Dios? Entiendan que esa benignidad de Dios los guía al arrepentimiento y el arrepentimiento los lleva de regreso al Padre, al reino de bendición. Ahora pongámoslo en el plano para nuestras vidas. Dios es benigno y su benignidad nos ha conducido de retorno a Él. Su benignidad hará que otros se conduzcan de retorno al Padre. Así que sea bueno. Usted ha nacido para ser bueno. El propósito suyo es ser bueno. Usted fue creado para ser bueno. Usted fue concebido para ser bueno. Así que mire, toda la benignidad de Dios, y sea eso usted para toda la creación de Dios, porque esa benignidad suya hará que otros vengan de retorno a la casa del Padre. Eso es un superpoder. Esa es una promesa de Dios para vencer. ¿Cuántas veces queremos que cambie mi esposo, que cambie mis hijos, que cambie tal persona? Mi jefe es malísimo, mi vecino es terrible, todos parecen terribles. Bueno, lo que la palabra del Señor está diciendo es que la benignidad guía al arrepentimiento. Si usted hace las cosas bien, esas personas van a ser guiadas al arrepentimiento, van a ser guiadas de retorno al Padre. Y cuando retornen al Padre, van a dar todo el bien que ellos están supuestos a dar. Ese es el método de Dios. Por eso siempre le ha dicho, cuando los maldiga, bendigan. Si alguien le roba la capa, dele también la túnica. Si alguien le dice que vaya una milla, pues vaya usted la otra. Porque nosotros estamos viviendo bajo las leyes espirituales de poder, que son leyes universales y poderosas. Nosotros vivimos en esa dimensión y nosotros vamos a tener el resultado de esa dimensión. Por eso es que Romanos capítulo 2, verso 4 es una promesa de Dios para vencer. Bueno, si este video fue de bendición, por favor, compártalo con alguien más. No duden en compartirlo con alguien más. Por favor, síganme en las redes sociales, especialmente YouTube y Facebook. Y inviten a otras personas a que sigan este canal, porque aquí ellos van a encontrar palabra de Dios para vencer. Palabra de Dios que nos permitan a nosotros conocer la verdad y esa verdad que nos hace libre. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Mil y mil bendiciones. Un abrazo grande y nos vemos en un próximo video con una nueva promesa de Dios para vencer.